No te acuestes sin saber. Buenas noches, amigos televidentes. De nuevo con ustedes en esta sesión Dialoguemos de su programa No te acuestes sin saber. Es un hecho innegable que todas las personas, podemos decir, tienen el derecho a enfermarse. Los procesos biológicos conducen en algunos momentos a dificultades en lo que es la salud en el organismo humano, animal y vegetal. Y la muerte es inevitable en los seres vivos. Gran revuelo que ha causado en el gobierno norteamericano y en determinados grupos en Estados Unidos, y hay que decir en Europa y otros países de América Latina, lo que ha sido la enfermedad del presidente del gobierno cubano, doctor Fidel Castro Ruz. Esto ha llamado la atención del presidente de los Estados Unidos, quien, por la vía de un hecho de carácter natural, llama a la posibilidad, a la cercanía de lo que el Departamento de Estado y el gobierno del presidente Bush llama la transición a la democracia en Cuba. Ya no la gestión en términos de desestabilización, de la eliminación física, de los problemas generados a través de incursiones de grupos armados como Bahía de Cochino, el conflicto que se generó con los cohetes en el 1962 con el presidente Kennedy, el lanzamiento de sustancias bacteriológicas, químicas, el apoyo a grupos que realmente están confrontando y han confrontado el gobierno cubano y el sistema socialista, sino que ahora se espera una transición y da mucha pena en términos de la intelectualidad norteamericana. Digo pena cuando se hace una valoración del intelecto, de la capacidad de los cientistas sociales, cuando uno recorre ese grupo de think tank, la Universidad de Miami y el Instituto Cubano-Americano de Estudio, las propuestas, los análisis y cómo colocan ese incursionar en las ciencias sociales para determinar esa transición. No es lo mismo lo que ha ocurrido en el establecimiento de los sistemas socialistas en Europa a partir de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, ni tampoco el desligarse de los procesos socialistas de estos países, de este bloque, en lo que ocurrió en la Unión Soviética en los principios de la década del 90. ¿Cómo llega el socialismo a Checoslovaquia? ¿Cómo llega a Bulgaria con la Unión Agraria y el Partido Comunista Georgi Dimitrov? ¿Cómo Tito ya para el 53 produce una ruptura y se establece una lucha étnica? ¿Cómo en Hungría la intervención soviética del 56 y en el 68 en Praga, en Checoslovaquia, crean situaciones completamente distintas de construcción socialista, y al mismo tiempo la respuesta en el caso de Hungría, donde se expresa un nivel de catolicidad, lo de Polonia con la presión de la Iglesia Católica y elementos de carácter étnico en la República Socialista y en otros países controlados bajo lo que fue la Unión de Repúblicas Socialistas. Cuba parece que ha transitado por un socialismo, se podría decir a lo latinoamericano, donde los elementos de etnia no están presentes, el partido tiene una característica y una construcción distinta, el liderato de Fidel Castro se ha encaminado en otra dirección y los mecanismos de control y coercitivo, tanto la Fuerza Armada como el partido, los comités de defensa de revolución, son pilares de la reestructuración y del control y al mismo tiempo de la participación de la población. Estamos hablando
de vías completamente distintas, donde el referente para el análisis no pueden ser el mismo tránsito de esos países. Eso lo decimos sin tener el vuelo ni los conocimientos de estos cientistas políticos dotados y con cierto nivel de renombre en universidades que lo califican en el plano docente. De igual manera, ver el ejemplo de transición de la China, como lo plantean en el campo militar y económico, y en el campo militar con relación a España, me parece que está desbordado el intelecto norteamericano y sobre todo estos investigadores que trabajan por encargo. Una cosa es el deseo y otra la realidad. De igual manera, los cubanos se montan en esa ofensiva de la transición planteando la ofensiva militar, el ataque militar como una forma de cohesión interna. No parece que en términos de las capacidades militares de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, de lo que implica la capacidad de integración de la reserva, la movilización permanente, la capacidad, el entrenamiento y sobre todo grupos que han estado preparados de años para este combate y lo que implica la integración de milicias populares o lo que sería el pueblo en armas, va a poner como un gancho al Departamento de Estado norteamericano, que han tenido dificultades en Irak, en Afganistán y en otros lugares. Parece que del otro lado también se utiliza y estamos en este juego del gato y el ratón, atendiendo las conveniencias electorales de un lado y de cohesión política en el otro. Esta temática de lo que ha sido la enfermedad de Fidel Castro Ruz y esa expectativa que se ha creado en estos sectores del exilio en Miami es el tema que vamos a abordar esta noche, y para ello hemos invitado a nuestro amigo Alfonso Torres, quien mantiene una relación de intercambio, conoce desde hace años la realidad cubana y forma parte del Comité de Solidaridad con Cuba en la República Dominicana. Alfonso, esta enfermedad, esta expectativa que se ha creado en Estados Unidos y esta movilización interna en Cuba, sobre todo el traspaso a Raúl Castro, lo que ha implicado ese llamado de alerta, y por el otro lado el propio presidente Bush diciendo a los cubanos que no se muevan hacia Cuba ni que los cubanos se muevan hacia Estados Unidos. Esa transición democrática donde el gobierno norteamericano este año ha hecho inversiones por 80 millones para apoyar, además de lo que implica las emisiones radiales, televisivas, lo que toca directamente al bloqueo y la presión internacional. ¿Por dónde estamos en relación a esa expectativa de transición? Lo que está planteado en relación a Cuba, hay diferentes denominaciones, porque hay quienes hablan de transición, otros hablan de sucesión y otros pudiéramos estar hablando también de continuidad del proceso. No de profundización del proceso hacia el socialismo. Esa no está. De continuidad. Y entonces habría que ver matices. Ya. Si se profundiza o si da, entre comillas, marcha atrás en un 5, en un 8% en función de continuar la apertura que se inició en Cuba con el periodo especial. Lo de la salud de Fidel, se trata de un hombre de 80 años, con una capacidad y una voluntad de trabajo como pocos jóvenes en el mundo. Fidel trabaja 18, 20 horas cada día. Y en los últimos 50 días tuvo un ritmo de trabajo muy, muy intenso. Y esto del viaje a Argentina y luego retornar a La Habana y con la celebración del 26 de julio, le ocasionó una situación gastrointestinal con un sangrado que lo obligó a una cirugía altamente delicada. Por lo que decía Carlos Laje, el vicepresidente, hace apenas 3 días,
Fidel ya está fuera de cuidado, salió de terapia intensiva, lo que da una señal de la magnitud del problema. Eso es lo que se conoce. Sin embargo, dada la característica del proceso en Cuba, la actitud de los Estados Unidos frente a Cuba y frente a Fidel, mueven también a que uno tenga que manejar para el análisis diferentes opciones, diferentes vertientes, e incluso llegar hasta especular. Lo que se conoce